Buenos días a todos y todas. Para la Universidad de Málaga, como universidad pública, no hay mayor valor que los chicos y las chicas que se han formado en sus aulas y ahora forman el cuerpo de los antiguos alumnos de la universidad. Es el mayor orgullo. Y hoy tenemos además el privilegio de que estos chicos y estas chicas que se han formado en estas aulas van a contar su experiencia a los compañeros y compañeras que están todavía estudiando. En momentos de incertidumbre no hay mejor información, no hay mejor guía que la palabra de aquellos que ya han transitado ese camino. Por lo tanto, yo quiero agradecerle a todos los egresados de la Universidad de Málaga que hoy van a participar por contar sus experiencias a sus compañeros y quiero, desde luego, también animar a esos chicos y a esas chicas que vais a asistir a esta jornada a participar de forma activa porque vais a ver directamente desde la experiencia de aquellos que han pasado por aquí cuál es la realidad. Una realidad que probablemente es más positiva de la que la sociedad nos está costando. Una realidad que tenemos que construir entre todos y que estoy totalmente convencido que con la formación universitaria, con el conocimiento y desde luego todas las herramientas que estáis aprendiendo en la universidad, vais a construir entre todos. Yo os deseo que estas jornadas sean provechosas, que sean clarificadoras para disipar las brumas de la inseguridad del futuro y, desde luego, que sean capaces para construiros una seguridad y una certidumbre de lo que vais a encontrar y de lo que podéis hacer, sobre todo, en la sociedad. Quiero agradecer a la Diputación y saludar al vicepresidente primero que me acompaña por el apoyo a esta iniciativa y, desde luego, confío en que esto sea el comienzo de una colaboración entre los egresados y los estudiantes de ahora, precisamente para asegurar y para diseñar lo que tenemos que hacer entre todos en el futuro. Muchas gracias. Hola, soy Juan Carlos Maldonado, vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Educación, Juventud y Deporte. Quiero saludaros y daros la bienvenida a los que de manera virtual asistí hoy a esta primera jornada alumni que impulsamos junto a la Universidad de Málaga. Desde el Servicio de Educación de esta Diputación Provincial tenemos un objetivo muy claro, que es dotar a todos los estudiantes de la provincia, dotaros a vosotros de las herramientas que os sean útiles, os sirvan para vuestro desarrollo profesional y, en definitiva, para vuestro futuro. Porque si invertimos en vuestro futuro, estaremos construyendo un mejor futuro para todos. Es cierto que el COVID nos ha roto a todos los esquemas, ha puesto el mundo del revés y nos ha generado una situación de incertidumbre. No sabemos qué consecuencia va a acarrear en vuestras vidas en los próximos años, pero ya estamos viendo cómo está afectando en lo económico y en lo laboral esta crisis. Por eso, y ante este panorama incierto, es importante que las nuevas generaciones invirtáis en formación. Cuanto más mejor, porque solo con una buena formación podréis enfrentaros a la dura competencia laboral que se os avecina. Tampoco quiero con esto que os desalentéis. Las crisis son cíclicas y esta pasará también. Pero solo si estáis bien formados, bien preparados, podréis enfrentaros a ella con las mejores garantías de éxito. Y para ello es básico que tiréis de vocación y también de pasión. Luchad por la profesión que os guste, que os mueva, que os motive y prepararos a conciencia para alcanzar vuestro objetivo. Si unís vocación y formación, no habrá crisis ni mercado laboral que se os resista. La actitud y la preparación son sin duda ingredientes imprescindibles para construir vuestro futuro. En esta jornada que hoy comenzáis, vais a escuchar a otros compañeros que se han visto antes en la misma situación que vosotros. Escuchad la voz de la experiencia que estoy seguro os servirá de provecho. Un saludo y gracias a todos por vuestra atención. Pues muy buenos días. Hola. Bienvenido, bienvenida a estas jornadas alumni. Poco que añadir a lo que ya han expresado el señor rector y el señor vicepresidente de la Diputación, pero sí me gustaría que me permitiese formular de manera muy breve algunos agradecimientos. Por supuesto, y en primer lugar a la Diputación Provincial, excelente y habitual socio en muchos proyectos universitarios. Agradecer también a la Oficina de Atención al Estudiante el excelente trabajo organizativo que ha realizado. Una oficina siempre atenta a detectar necesidades de nuestro alumnado y a organizar acciones que den respuesta.
Gracias a Isidro Pérez, a la profesora Chelo Pineda, por su colaboración imprescindible para resolver todas las cuestiones técnicas. Debo agradecer también, y de forma muy especial, la extraordinaria implicación de todos los centros de esta universidad, de todas las escuelas y facultades, de su equipo de gobierno, de su alumnado voluntario. Ellos componen el eje vertebrador de esta jornada. Y, por supuesto, agradecimiento infinito a nuestros ponentes, egresados universitarios dispuestos a compartir su interesante experiencia. También, y por último, agradeceros a todos vosotros, a todas vosotras, a los asistentes a esta jornada. Sois, sin ninguna duda, los absolutos protagonistas de esta actividad. Y os deseo muy sinceramente que disfrutéis y aprendáis muchísimo en esta sugerente jornada. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a la profesora María Jesús Martínez, vicerrectora adjunta de Atención al Alumnado, directora de la Oficina de Atención al Estudiante, responsable de esta jornada. Adelante, María Jesús. Gracias y enhorabuena. Buenos días a todos y a todas. Soy María Jesús Martínez Silvente, vicerrectora adjunta de Estudiantes de la Universidad de Málaga, y yo también, como no, quiero darles las gracias por asistir a estas primeras jornadas alumnae organizadas de la mano de nuestra siempre aliada Diputación de Málaga. Es un proyecto ambicioso en el que estarán funcionando simultáneamente más de 20 salas coordinadas por los vicedecanos y las vicedecanas de los centros. Es gracias a su trabajo y su implicación en esta actividad por lo que ha podido llevarse a cabo. También agradecer a los estudiantes y también a los egresados cómplices, porque si no hubiera sido completamente imposible. Muchísimas gracias. Para inaugurarlas hemos contado con un universitario, un amigo ya de este vicerrectorado y de esta universidad, una persona que tiene el don de atraer a miles de jóvenes a los cuales inculca ilusión, esperanza y amor por la lectura. Es capaz de expresar valores universales por medio de sus libros, como él dice, reales, Cuando abras el paracaídas, Historia de un náufrago hipocondríaco, Incondicional, entre otros muchos, y también por redes sociales como Twitter. Se trata de José Ángel Gómez Iglesias, más conocido como de Fred. Agradeciendo su presencia, les dejo con su intervención, esperando que sean para todos unas jornadas amenas y provechosas. Hasta muy pronto y muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de poder estar aquí. Quien me conoce un poquito sabe que a mí me cuesta mucho hablar en público. Esto para mí sigue siendo hablar en público, aunque esté siendo online, me cuesta, pero lo hago con mucha ilusión porque la verdad que me aporta muchas cosas a mí. Creo que conocer un poco mi historia, conocer un poco cómo empezó todo, por qué tengo libros y cómo era yo desde pequeño hasta ahora mismo, pues siempre puedo aportar algo. Entonces, bueno, lo primero, agradecer la invitación. Es un placer siempre colaborar. La verdad que Málaga me encanta, es una de las ciudades en la que más veces he firmado, en la que más gente suele venir, tanto a librerías como eventos, como... Vamos, cualquier aparición mía en Málaga, la verdad que siempre despierta simpatías, buen rollo, la gente se porta bastante bien conmigo y nada, yo encantado de poder participar. Como decía antes, me cuesta, pero sé que el esfuerzo a veces merece la pena y por eso estoy aquí esta mañana. Espero no aburrir mucho, espero que sea un rato divertido, que se puedan descubrir cosas. Y luego, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues seguramente es la mejor parte de las charlas. Cuando alguien realmente quiere saber algo, pues solo tiene que plantear las preguntas y yo dejaré un ratito al final para poder responderlas. Ya os digo que es la parte que más me gusta porque realmente creo que es más ameno que venir yo y soltar todo el rollo. O sea que nada, voy a empezar un poquito por el principio. Bueno, yo me llamo José Ángel, aunque todo el mundo me llama José y últimamente pues cada vez me llaman más
de Freds, lo escucho por la calle, lo escucho, pues a veces hago una entrevista de radio, de lo que sea, y escucho de Freds, ya me he acostumbrado a ello. Mi madre no tanto, eso sí que es verdad. Y bueno, se puede decir que yo nací en Vigo, hace ya pues 30 y pico años, que nunca digo cuántos. Y bueno, nací en una familia pues normal, se puede decir que humilde. Tengo un hermano un poquito más pequeño que yo y bueno, todos somos gallegos y todavía seguimos viviendo aquí pues todos. Muchas veces la gente me dice, tú tenías que ser un estudiante buenísimo. Y yo siempre digo, pues la verdad es que no, era un alumno bastante regular, un poquito baguete, se puede decir. En el cole me costaba un poco a veces. Me gustaban mucho más las asignaturas de letras que las de ciencias. Y bueno, fueron pasando los años, fui orientando un poco mi vida hacia el marketing, la publicidad. Lo fui llevando a mi manera, como pude, pues disfrutándolo más, disfrutándolo menos, con días mejores, días peores. Empecé a trabajar, empecé a darme cuenta un poco de cómo era el mundo laboral, de qué me apetecía hacer, que si estaba contento con lo que hacía y demás. Y bueno, pues el tiempo iba pasando y la verdad que estaba metido en una normalidad, se puede decir, una normalidad que no era necesariamente mala, pero bueno, quizá era pues más línea recta de lo que yo tenía previsto. Y bueno, sí es cierto que yo era una persona que me gustaba mucho escribir, lo hacía desde pequeño, pues no me consideraba que lo hiciera bien, pero me gustaba escribir, siempre escribía cosas, las compartía, pues tenía mis libretas, mis cartas con mis amigos, cualquier momento era bueno para leer un libro, me gusta muchísimo leer, tengo muy buenos recuerdos míos pues de veranos, de navidades, pues leyendo en casa de mis padres, en casa de mis abuelos, con libros, pues mi madre siempre me traía un montón de libros de círculo de lectores, me decía que prefería que eligiera yo a elegir ella. Y bueno, pues si tengo que echar un poco la vista atrás y recordar mi infancia o así, pues la recuerdo siempre o escribiendo o leyendo, sobre todo leyendo, incluso más que escribiendo. Entonces, pues bueno, llegó un día que me abrí una cuenta en Twitter, así de sencillo, ¿no? Quizá cuando yo me la abrí, Twitter Twitter y las redes sociales en general no eran una cosa pues como son ahora, era una cosa que era un poco más escondida, entre comillas, o se desconocía más sobre el tema. Y bueno, yo pues me abrí una cuenta en Twitter, y lo hice pues como lo hace todo el mundo. Al principio me la abrí, no entendía nada, me la abrí simplemente para ver qué se cocía por ahí y qué podía comentar con mis amigos de deportes, de música, de libros, de lo que fuera. Y bueno, la abandoné un tiempo, la tuve ahí y recuerdo que cuando me fui a registrar pues puse la palabra de Freds. Y bueno, de Freds se supone que es pues la palabra clave de todo lo que me ha pasado, ¿no? La gente siempre tiene mucha curiosidad y me pregunta, oye, ¿y de Freds qué significa? Y yo digo, pues la verdad es que es una palabra que no significa nada. Tiene una pequeña historia. La primera vez que tuve internet en casa, hace ya muchos años, ahora pues 15 o 20 años, pues estaba con mi hermano y pues queríamos hacernos un mail o registrarnos en alguna cosa. Y como no se me ocurría nada, pues marqué al azar en el teclado y salió esa palabra. Y como si os podéis fijar en un teclado de ordenador, las palabras, o sea, las letras de Freds están juntas, pues es la palabra que salió más rápido y así se quedó. Y bueno, entonces cuando me registré en Twitter dije, bueno, ¿qué pongo aquí? Pues bueno, pues pongo de Freds. Total, aquí no me va a leer nadie ni conocer nadie, pues tampoco tiene más importancia. Y así fue un poco la historia. Siempre digo que la casualidad tiene que ver en todo esto. Creo un poquito en que las cosas nunca sean forzadas, siempre sean reales. Y bueno, pues cuando me registré, pues puse esa palabra y así se quedó. ¿Qué pasó entonces? Pues que me iban pasando cosas, me apetecía
soltarlas en algún sitio y como no se me ocurría dónde, pues empecé a escribir pequeñas cosas o pequeñas palabras o pequeñas dosis en Twitter. Y bueno, la verdad que al principio me leía muy poquita gente, pues tenía 40, 50, 60 seguidores, entre los que la mayoría eran mis amigos. Y bueno, me lo tomaba como hobby. Yo iba a trabajar, yo quedaba con mis amigos y llegaba la noche y me apetecía pues escribir alguna cosa y la soltaba en Twitter. Y la verdad que empezó así todo como un juego y bueno, poco a poco la cosa empezó a crecer, empezó a leerme más gente, pues de vez en cuando me escribía alguien y me decía, oye, me gusta lo que escribes, me parece interesante, lo voy a compartir y demás. Muchísima gente piensa que TheThreads pues consiguió un montón de seguidores y a partir de ahí pues le dijeron, oye, eres un filón y vamos a sacar un libro, que eso seguro se vende un montón. Y la realidad es que no. La realidad es que un día, para mi sorpresa, pues no tenía ni siquiera muchos seguidores en Twitter, eran más bien pocos, pues me escribió una persona que acababa de montar una pequeña editorial y me dijo, oye, aparte es una frase que a mí se me quedó bastante grabada porque la recuerdo siempre, que fue, lo que tú escribes tiene algo especial, yo noto que tiene algo especial, entonces si algún día te apetece probar y sacar un libro, pues escríbeme y lo vemos. Y claro, para mí, un chaval que tenía su trabajo normal, su vida normal y demás, pues que jamás había pensado en poder escribir, en poder tener un libro, ni mucho menos que la gente lo comprara, pues fue súper emocionante. Lo primero que pensé fue, voy a decir que sí, porque me apetece tener un libro de recuerdo que la gente pueda comprar en librerías y si nadie se lo compra, pues al menos lo puedo tener en mi biblioteca para siempre y que me quede de recuerdo. Y nada, así me lo tomé. Empecé a recopilar un poco cosas que había escrito y ahí fue cuando surgió mi primer libro, que se titula Casi sin querer, que bueno, tuvo una primera edición de 500 copias, que era una cifra pues bastante baja. Y bueno, pues me lo tomé con muchísima ilusión, recopilé, lo hice lo mejor que pude. Realmente ese libro tenía otro título que yo lo tenía pensado y realmente, pues menos mal que cambió a última hora porque el título era bastante malo. Y bueno, para mi sorpresa salió ese libro y el boca a boca pues empezó a crear todo. A partir de ahí sí que empecé a notar que las redes empezaron a crecer un poco. Notaba que la gente pues empezaba a hablar de ese libro verde, de ese libro con una portada con 2 manos tan sencilla. Y nada, me empezaron a decir que nada, que se habían agotado, que iban a hacer más, que iban a hacer 1000, 2000, 3000. Cada mes me decían una cosa distinta. Empecé a hacer pues las primeras firmas. Mi primera firma recuerdo que fue en la Feria del Libro de Madrid, que es un evento súper grande en el que yo estaba, pues como hoy, súper nervioso. Llegué allí y nada, me senté y vi que había gente, que había cola, que había gente esperándome, me puse todavía más nervioso y me di cuenta que realmente, aunque fuera poquita gente, que pues, había personas a las que le interesaba lo que yo escribía, que le hacía sentir cosas y nada, pues lo fui disfrutando, empecé a hacer firmas, empecé a viajar, hice alguna firma pues, en Valencia, en Barcelona, en Málaga también, que fue de las primeras ciudades que visité. Y bueno, la verdad que me lo seguía tomando como un hobby. Me seguía tomando como un hobby, no sabía a qué punto podía llegar, a qué se podía dar. Simplemente pues disfrutaba cada semana, cada mes, cada firma, cada gracias, cada persona que me preguntaba dónde podía conseguir el libro, que en aquellos momentos pues era más complicado. Y bueno, pues fueron pasando 3, 4, 5 meses y me presenté a finales de 2015 con que el libro, pues sin ninguna promoción, sin ninguna editorial grande detrás, sin haber salido yo en Gran Hermano, en la Isla de las Tentaciones ni nada, pues el libro se vendía, pues no sé, igual había llegado pues, a 30.000 casas, a 35.000 casas y se había convertido en uno de los libros pues, más vendidos de España en el 2015.
Y bueno, empiezan a llegarte propuestas, ¿no? Cuando algo funciona, pues enseguida te empiezan a llamar de todos lados, te quieren hacer entrevistas en la radio y sobre todo lo más habitual, que en aquel momento para mí era algo desconocido. Yo no entendía nada de editoriales, de librerías, de porcentajes, no entendía nada. Y bueno, empezaron a llamarme pues de los grandes grupos editoriales del país, de Planeta, de Random Penguin House. Y bueno, pues me ofrecían pues acercarme a ellos, poder tener la oportunidad de sacar el libro en más librerías, en más países incluso. Y bueno, ese fue quizá el primer punto de inflexión, ¿no? Recuerdo que tenía muchas dudas porque, claro, todo el mundo te intenta convencer, todo el mundo te pregunta si tienes material para sacar un segundo libro, si creo que las cosas van a ser flor de un libro, de un día o que se va a mantener en el tiempo. Y bueno, seguramente la persona que más creía en todo eso pues era yo, ¿no? A mí, yo pese a saber que seguramente hay gente que escribe pues muchísimo mejor que yo, que hacen unos libros increíbles, yo siempre he querido mucho en mis sentimientos, en las cosas que me apetece escribir a mí, pues que le pasaba a mis amigos, a mi familia. Yo siempre les he visto el puntito diferente porque, como siempre digo yo, será malo, pero será mi malo. Entonces, pues me senté una tarde, dije que tenía que pensar, que decidir si continuar y sacar un segundo libro y más allá de eso, si continuar y sacar un segundo libro con la pequeñita editorial que me había dado la oportunidad o bien cambiarme ya a un grupo editorial grande. La verdad que parece que no, pero fue una decisión complicada porque más que nada nadie me asesoraba, no tenía ni idea de cuál sería la mejor decisión. Lo que tenía claro es que me apetecía continuar, sacar un segundo libro porque al fin y al cabo soy una persona que siempre ha pensado que siempre va a ser mejor intentar las cosas y que salgan mal que quedarte con la duda y dejar de intentarlas porque para volver atrás y para intentar otras cosas, pues siempre va a quedar tiempo hasta que te mueras, siempre hay tiempo de intentar las cosas y se me presentaba pues, una oportunidad que yo siempre digo que tenía una pizquita de suerte, pero la suerte igual de rápido que llega, igual de rápido que se marcha si no te agarras a ella. Entonces, bueno, decidí que me apetecía sacar un libro, que lo iba a hacer muy, muy especial. Es más, mi segundo libro, Cuando abres el paracaídas, le tengo un cariño enorme, incluso más que al primero, porque creo que fue un libro muy redondo, muy completo y aparte que me permitió consolidarme porque un segundo libro pues, no es lo mismo que el primero. Nada, luego estaba la segunda decisión. La segunda decisión era continuar con la persona que te da la oportunidad o irte a un grupo grande que te va a dar otras muchísimas oportunidades, sobre todo pues, en un segundo libro, que es un momento importante. ¿Qué hacer? Entonces, en aquel momento, quizá fue lo que menos me costó decidir. Decidí que, bueno, que si no me hubieran dado esa oportunidad, la verdad que no tendría nada de lo que había sucedido durante todo ese año. Y lo fácil era, pues, que alguien te fichara cuando ya había un bagaje detrás a continuar con la persona que te descubrió, ¿no? Entonces, bueno, no solo decidí renovar por un segundo libro con la pequeña editorial que me había fichado, sino que le dije que le prometía que si había un tercero, que también sería con ellos. Y a partir de ahí, que bueno, ya decidiría un poco según las cosas fueron avanzando. Bueno, entonces llegó 2016 y salió mi segundo libro, se llama Cuando abres el paracaídas. Un libro que como os decía antes, le tengo muchísimo cariño. Me parece un libro que es un poquito más maduro que el primero y es mezcla de que lo veo muchísimo más completo. Creo que toca muchos temas interesantes. Todavía a día de hoy sigo viendo un montón de relatos de ese libro compartidos por redes, compartidos por miles de personas. Y bueno, era un momento importante. ¿Qué iba a pasar con el segundo libro? Iba a funcionar también como el primero, la gente iba a seguir respondiendo, asistiendo a firmas. ¿Iba a suceder eso o iba a ser flor de un día? Bueno, yo decidí que me lo iba a tomar en serio, que otra de las decisiones que iba a tomar era intentar dedicarme a la literatura a tiempo completo. Era una acción bastante arriesgada,
porque se puede decir que no creo que más de 30 personas en este país puedan hacerlo, pero yo soy muy cabezón y dije, bueno, voy a probar porque a tiempo de hacer otras cosas o de volver a empezar por otro lado, pues siempre tengo. Aparte me encontraba una edad bastante buena, tenía pues 29 años cuando salió el primer libro. Y bueno, a partir de ahí sí que la cosa todavía se multiplicó más, ¿no? Empecé a visitar muchas ciudades de España, la verdad que estuve firmando en casi todas, repetí Feria del Libro en Madrid, estuve en San Jordi, en el Día del Libro, unas colas que multiplicaban por 6 o por 7 las del primer libro. Te reclamaban de todas las librerías, empecé a darme cuenta de que había gente que se emocionaba con los libros, de que había gente que le habían ayudado en momentos complicados, y eso todavía me daba pues más alas para seguir escribiendo, para seguir viajando por España, pues disfrutando un poco de... Pues eso, soy una persona que aún a día de hoy pues sigue disfrutando de cada firma, de cada persona que viene y te cuenta pues lo que le ha transmitido, lo que significa para cada uno. Y bueno, seguramente de estos tiempos de pandemia lo que más me fastidia es pues perder un poquito ese contacto tan cercano de saludos, de firmas cercanas, de poder sentarse al lado, charlar 5 o 10 minutos con cada persona, pues son unas cosas que más echo de menos porque es de las cosas que más me han aportado. A mí hay muchísima gente que me dice, a día de hoy, me dice, oye, cuando todo esto pase, porque esa es una pregunta que te hace mucho la gente, cuando todo esto pase, pues la gente siempre intenta buscar un final a las cosas que pasan. Y yo pues sigo siendo igual de cabezón que hace 6 o 7 años y digo, pues no sé si se acabará pronto o si no acabará ningún día, pero todo lo que he disfrutado en este tiempo, pues ya no me lo va a poder robar nadie. Todas esas caras sonrientes, todos esos viajes, esos momentos diferentes, pues ya no me los va a robar nadie. Bueno, se puede decir que con el primer y el segundo libro pues me veía un poquito más consolidado, ¿no? Se habían vendido bien los libros, había firmado mucho, había muchos proyectos y bueno, llegó el momento de sacar mi tercer libro. Mi tercer libro decidí que no iba a dejar que nadie me dijera nada sobre él, que lo iba a hacer sobre algo que me apeteciera, que el título iba a ser el que yo quisiera también. Y que me lo podía permitir. Quería hacer un libro muy especial que a lo mejor quizá directamente no podía llamar tanto a la gente, pero que para mí dejara un pozo pues diferente. Y entonces se me ocurrió la idea la mayoría de la gente sabe que yo soy de Vigo, soy una persona que le tiene mucho apego a mi ciudad, es más, sigo viviendo aquí, pese a que me han repetido 1000 veces que por qué no me voy a otros sitios que me den más oportunidades, entre comillas, como si Vigo no las tuviera. Y bueno, decidí que me apetecía pasear por mis calles, relajarme y que cada texto de mi nuevo libro pues iba a ser escrito en una de las calles de mi ciudad. Y así se creó 1775 calles, que es mi tercer libro, que salió en el 2017. 1775 calles son las que tiene o las que tenía en mi ciudad en ese año. Y bueno, es un libro que es diferente a los demás porque no es tan llamativo así a primera vista, pero para mí tiene pues un encanto especial. Es más, hablo de él y pues me emocionó bastante, ¿no? Porque incluso el índice es un mapa de mi ciudad, ha venido mucha gente a visitar la ciudad solo por conocer las calles que salen en el libro, por situarlas en el mapa. Y bueno, creo que es una pequeñita joya, quizás de mis libros favoritos, pese a que no es precisamente de los que más le suele gustar a la gente, pero para mí tiene pues un toque muy especial. Casi puedo recordar cada calle en la que escribí. Todavía paso ahora cada día por alguna de ellas y pues me acuerdo y bueno, me parece muy especial. Sobre todo para la gente que esté aquí, pues es un recuerdo muy bonito. Bueno, el tiempo pasó y bueno, me encontraba en un punto que cada vez me escribía más gente de otros países también, de Latinoamérica sobre todo. Me decían, ¿cómo puedo conseguir tu libro? Pedir tu libro a España pues es muy caro porque cuesta más el envío que el libro.
¿Cuándo vas a venir por Latinoamérica? ¿Cuándo van a salir tus libros aquí? Y bueno, llegó otro momento de decisión, ¿no? Me gusta mucho contar estas cosas porque, bueno, la gente las suele desconocer porque, bueno, lo que se sabe es Defresh está ahí, Defresh tiene libros, los libros salen, pero detrás de todo eso pues hay una historia, unas decisiones y unos momentos que son claves en todo. ¿Qué pasó? Pues que tenía la oportunidad de publicar con una editorial un poquito más grande, bueno, un poquito más grande, bastante grande, y que mis libros salieran no solo en todas las librerías del país, sino también pues, en varios países de Latinoamérica, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México. Y bueno, cuando decidí dar ese paso y firmar por una editorial más grande, ya os podéis imaginar lo que empieza a pasar. La gente empieza a decirte, es que has cambiado, te has vendido, ya no eres indie de la literatura, ya te dejas seducir por todas estas cosas. La gente se piensa que realmente te cambias porque te pagan una millonada y que te cambias y que ya está, y esto así de fácil. Cuando realmente pues las ofertas que yo tenía encima de la mesa pues eran exactamente iguales, con la única diferencia que podría salir el libro en Latinoamérica pues de forma normal, habitual en las librerías de allí. Y esa fue la decisión final. Decidí que me cambiaba y decidí que iba también a intentar pues llegar más a América. Para hacer un inciso en todo esto de la historia de los libros, que es interesante, pero bueno, que se puede añadir alguna cosa más. Yo, claro, era una persona que siempre fui pues, muy tímida, ¿no? Bastante discreta, intentaba pasar bastante desapercibido, en el colegio también lo hacía, o sea, iba un poco a mi bola, no tuve grandes problemas en el colegio, ni mucho menos, pero también pues estaba tranquilo, no me gustaba destacar demasiado, me gustaba vivir tranquilo. ¿Qué pasa a partir de la salida de los libros? Bueno, pues que hay gente que empieza a criticarte, a insultarte, a utilizar las redes de forma pues más despectiva, ¿no? Empiezan a decirte que qué mierda es esa que escribes, que esos libros no sirven, no tienen calidad, que ojalá dejes de escribir, que a criticarte aquí, criticarte allá. Yo reconozco que al principio, pues yo creo que por inexperiencia total no lo entendía, ¿no? Yo siempre he sido una persona bastante respetuosa en general con el mundo y no entendía que, bueno, que alguien que había descubierto mi libro o había visto que yo tenía un libro, pues no le sentaba bien o no le interesaba y tenía que pues, decirme cosas. Pues reconozco que al principio pues, lo pasaba mal, porque no entendía. Pues, leía cosas y a lo mejor me pasaba pues media hora, una hora o un día pues dándole vueltas. No entendía nada. Para mí era como novedoso, ¿no? Que alguien pues, te dijera cosas malas sin tú hacer nada malo. Porque al fin y al cabo sacar un libro no es nada malo. Bueno, eso es una de las cosas que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Ahora que tan de moda están las redes, pues yo siempre tengo mi opinión. Creo que las redes están quizá demasiado vive la vida, es demasiado fácil coger a cualquier persona y hacerle pasar un mal rato de forma gratuita. Y bueno, aprovecho pues esta charla y estas jornadas para dar mis impresiones sobre eso. Y la verdad que creo que las redes sociales son, bueno, ahora mismo son una de las herramientas que todo el mundo usa durante todo el día, prácticamente. Y creo que son unas herramientas brutales, porque yo, sinceramente, sin redes sociales no tendría ningún libro de los 9 que tengo. Si no hubiera empezado por ahí, pues estoy seguro que no estaría aquí sentado ahora mismo. Y creo que bien utilizadas es una herramienta increíble. O sea, tú puedes publicar algo y que solo lea alguien a 30.000 kilómetros en el segundo siguiente. Me parece una maravilla. ¿Qué pasa? Que todas las cosas buenas pues tienen sus contras y bueno, mal utilizadas pues también pueden ser complicadas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que aunque yo me acostumbré y lo vas llevando y bueno, pues lo aceptas y lo incluyes como parte de tu trabajo,
estoy seguro que ahora que se lleva tanto lo de hablar sobre el bullying infantil en el colegio, del bullying social en la adolescencia y demás, creo que en las redes todavía no está tan controlado y bueno, hay gente que le puede crear verdaderos problemas, no a mí, pero estoy seguro que hay gente que no es capaz de llevar las cosas de la mejor forma. Entonces creo que es una cosa a mejorar en redes y a mejorar sobre todo por las personas, porque al fin y al cabo las personas son las que están detrás de las cosas que se dicen. Creo que hay que tener un poco más de empatía con todo el mundo y es una cosa que, bueno, que yo voy aprendiendo y que seguiré aprendiendo con el tiempo. Nada, me apetecía decir esto para hacer un poco de inciso en el tema de los libros, pero bueno, ya continúo. También añado que si queréis ir pensando alguna pregunta o ir dejando alguna pregunta para que pueda responder cuando acabe la charla, pues será un placer contestarlas porque es en la parte que yo pues, me siento más cómodo, ¿no? Me gusta responder dudas o preguntas de la gente y sobre todo que yo pues, suelo contestar a todo y no suelo evadir temas en principio. Bueno, pues nada, llegó final de 2017 y firmé con la editorial Planeta. Editorial Planeta, con la que salió mi cuarto libro, que era Historias de un náufrago hipocondriaco, un libro que yo no sabía qué pasaría realmente, porque bueno, cuando cambias de editorial, las cosas pueden ser muy distintas, ¿no? Puede ser que siga funcionando igual, todo el mundo tiene sus reservas, yo el primero, o puede ser que no. Entonces, bueno, estaba muy ilusionado, ¿no? Porque empecé a ver que mi libro estaba pues, en todas las librerías, en las estaciones de tren, en los aeropuertos, en Latinoamérica, en cualquier librería de barrio que lo pedía. Y bueno, empecé pues, a disfrutarlo pues, todavía más. Empecé a proponerme algún viaje a Latinoamérica, ir a la feria del libro más grande del mundo, que está en Guadalajara, en México. Y bueno, fueron sucediendo pues un montón de cosas. Un montón de cosas que si echo la vista atrás, pues jamás hubiera imaginado. Yo, como dije antes, era una persona muy soñadora, pero bueno, es como cuando te dicen cuando eres pequeño que quieres ser de mayor, pues la gente me dice, tú ya decías que querías ser escritor, ¿verdad? Y yo decía, pues la verdad es que no. No porque no me apeteciera, sino porque es una cosa que ves inalcanzable. No crees que puedas, no crees que sea posible y no te lo planteas. Yo tenía sueños más realistas. Entonces, bueno, se puede decir que para mí la palabra clave de todo lo que me ha pasado es disfrutar. Es disfrutar. Me lo he pasado muy bien, he visto a la gente pasárselo muy bien y a día de hoy, si estoy aquí sentado es porque todavía me lo sigo pasando muy bien, me apetece hablar con la gente, me apetece escribir, poder compartir lo que yo hago y demás. Entonces, bueno, creo que mientras siga disfrutando las cosas seguirán funcionando de una manera u otra y es lo que tengo previsto. Bueno, os voy a hablar de esa visita a México porque me parece uno de los puntos pues, más emocionantes para mí, realmente. Porque, claro, de repente te dicen que te vas a México, que te vas a la Feria del Libro más grande del mundo y que encima tienes que dar una rueda de prensa. Claro, para mí que soy, pues ya lo veis, hiper tímido, que no miro a la cámara ni nada. Aquí aún tengo suerte que no tengo que estar viendo las caras de la gente que me está viendo porque si no, pues estaría pasando el triple de peor. Bueno, pues para ir a México era la primera vez que cruzaba el charco. Había viajado mucho por Europa, pero no había cruzado el charco nunca. Y bueno, la verdad es que fue impresionante por muchas cosas. No solo por la Feria del Libro, que era ciertamente enorme, que había un montón de autores, que era una rueda de prensa en la que yo me vi sentado y es como que no era consciente. Yo quizás soy una persona tan acostumbrada a la normalidad que todo lo que se sale de la normalidad pues me cuesta un poco, ¿no? Cuando en Planeta pues es el día del libro, es San Jordi y pues tienes firmas por la mañana y por la tarde, pues siempre te dicen, oye, tienes que venir a
a una azotea de un hotel, que tenemos ahí una comida de la editorial, que vienen otros autores muy importantes, que si viene, yo qué sé, del telediario, que si no sé qué político, no sé qué cantante y tal. Mi primer pensamiento es en plan, me apetece irme a comer, no sé, un bocata de calamares ahí tranquilo un rato a un bar aquí en Barcelona y luego ya continuar al final por la tarde. Entonces todo lo que se sale un poco de lo normal, pues a mí me da un poco de, no apuro, pero sí no sé, no me apetece tanto, me apetece más pues la tranquilidad y el poder llevar las cosas a mi manera. Y bueno, México me sorprendió, no solo porque es algo muy distinto a lo que hay aquí, sino porque me sorprendió muchísimo la gente. La gente en México es como, ya no solo súper educada, sino como muy respetuosa. La impresión que me llevé de México fue que como escritor, como artista, entre comillas, allí te sientes siempre respetado. Tú le puedes gustar mucho a alguien o nada y te tratan siempre con un respeto y con una admiración que me parece muy bonita, ¿no? Porque a veces pues se intenta restar siempre importancia a cosas, intentar sumar lo menos posible y restar lo más posible. Y allí, en cambio, me encontré todo lo contrario. Allí, al menos en el mundo cultural que yo vi, me parecía que todo el mundo intentaba sumar. De una charla, pues como esta, la verdad, muy parecida. No había mucha gente, pues, igual serían 30 o 40 personas, pero fue súper enriquecedora. La verdad que me fui con una sensación brutal, descubrí un país brutal, que seguramente tiene muchas cosas por mejorar, ¿no? No es como España, que quizá tiene una seguridad pues que se nota. Pues si vas allí te notas pues un poco más inseguro en ciertas situaciones, en ciertas horas y en ciertos lugares, pero por lo demás creo que es un país enriquecedor, con una cultura maravillosa y con una gente pues muy especial. Entonces, bueno, me quedó un poco la pena de no haber podido volver en 2020 como tenía previsto, de haber visitado Argentina y Colombia como tenía en mente y estaba previsto. Pero bueno, confío que en algún momento pues se pueda visitar cuando pase todo esto de la pandemia. Vale, ¿qué más? El primer libro con Planeta pues funcionó, la verdad. Yo creo que se sorprendieron casi tanto ellos como yo de que funcionara tan bien. Y bueno, a partir de ahí todo fue sobre ruedas, la verdad. Seguí haciendo firmas cada año, fueron saliendo libros cada año, a partir de ahí salieron pues con un cassette y un bolivic, que era un libro que hacía un poquito más de recuerdo al pasado, a mi infancia en el coche con mis padres. Y después llegó el momento de Sempiterno. Sempiterno es un libro que muchísima gente ha visto, que es muy especial, porque es mi primer libro ilustrado. Siempre tuve la ilusión desde que saqué un libro de tener un libro ilustrado. Y claro, yo soy una persona que dibuja fatal, o sea, que pinta y dibuja fatal. O sea, es como mi hija de 3 años. Dibuja mejor que yo. O sea que bueno, encontré una persona que me parecía que tenía un talento increíble, que es Naranjalidad, que seguramente mucha gente la conoceréis porque bueno, está en Instagram y tiene un recorrido y una carrera dibujando maravillosa. Y salió una pequeña joya, como le llamo yo, que es Sempiterno. Y bueno, creo que es un libro que a la vista y al tacto es maravilloso. Era mi primer libro en tapa dura, que era un cambio también. Mantenía el mismo tamaño, estaba totalmente ilustrado en todas las páginas. Y bueno, desde aquí le mando un beso a Naranjalidad porque hizo un trabajo brutal y creo que me dio la oportunidad de llegar pues, a muchos otros sitios. Después de Sempiterno, pues llegaron un par de libros más, que fueron Recordar Contraseña e Incondicional, que fue mi segundo libro ilustrado, también ilustrado por una chica maravillosa que se llama Nani Serrano, que tiene una técnica brutal, por
aerógrafo, es una maravilla. El trabajazo que hizo fue increíble. Y bueno, resumiendo un poco, creo que me puedo sentir pues una persona afortunada. Pues una persona afortunada porque he vivido un montón de cosas en estos 7 años. He descubierto el mundo editorial desde muy abajo, desde no conocer nada, no tener ni idea de absolutamente nada. Poder mejorar pues mi escritura, que realmente creo que siempre ha sido más de sentimientos y de realidad que de calidad, pero es una cosa muy, muy difícil de crear. Y bueno, creo que me puedo sentir afortunado en el sentido de que, bueno, creo que para mí apareció en el momento exacto. Me encontraba en un momento de mucha normalidad, de no saber un poco qué iba a ser de mí. Y bueno, creo que me pude agarrar a ese pedacito de suerte que vino. Creo que he trabajado mucho más de lo que se puede pensar, porque tener libros y trabajar con editoriales lleva mucho más trabajo del que parece aparentemente. Yo sé que en las librerías se ven los libros, pero bueno, descubres un montón de cosas, de todo lo que hay por detrás, de editores, de promoción, de firmas, de ciudades, de librerías, de librerías que lo pasan mejor, que lo pasan peor, de descubrir personas, no sé, ha sido un aprendizaje de vida tremendo. Entre toda esta marabunta de libros y de momentos, de situaciones, pues nació mi hija, entre medias, que tiene 3 años ahora y fue un punto también importante. Creo que a partir del nacimiento de mi hija, mis libros empezaron a tener otros matices, otros detalles, otros momentos, y creo que me hizo madurar un poco, no solo como persona, sino pues en mis libros también. O sea, tengo la suerte de que llegará un día que mi hija sepa leer y pueda descubrir textos suyos en libros míos, aunque seguramente para esa época dirá que son unos libros pasados de moda, como piensan ahora gente de grupos antiguos de música. Y bueno, solo puedo decir que si algo creo que tengo yo es la tranquilidad y la normalidad suficiente como para disfrutar las cosas. Y todavía sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo mucho más. Todo este tema de la pandemia me ha, no sé cómo decir, me ha hecho pensar mucho. Mucha gente a día de hoy me dice, oye, José, ¿esto de la pandemia te ha permitido escribir más, tener más tiempo? ¿Te ha inspirado? ¿No te ha inspirado? Y yo siempre digo que he ido por etapas. Al principio, la verdad, que me costó mucho asimilarlo. La verdad que no me apetecía escribir nada y ni mucho menos me apetecía escribir cosas sobre pandemias o sobre amor en pandemia o nada de esto. Me apetecía descansar un poco, porque es cierto que las redes machacan mucho, las firmas machacan mucho, y a mí me vino bien mentalmente para olvidarme un poco de todo y relajarme, escribir cuando me apetecía. Cuando no me apetecía, pues no. Y decidí que en mi último libro, que es Ya no quedan ciudades, pues que no iba a haber muchas referencias a la pandemia, porque la gente ya está bastante harta de pandemia, de mascarillas, de la vida que nos está tocando ahora. Y ya es bastante castigo que los niños ahora crezcan pensando que la mascarilla es normal y las restricciones son normales. Entonces, bueno, pues me ha apetecido continuar un poquito por el mismo lado. Y bueno, creo que esto ha sido un punto de inflexión para todo el mundo también. Creo que se podrían sacar más cosas buenas de las que realmente se están sacando, pero bueno, todavía hay tiempo para acostumbrarse a ello. Bueno, así como anécdota para contaros, antes de ponerme con algunas preguntas, porque veo que ya hay algunas que me parecen interesantes. Con las preguntas seguramente me voy a enrollar un poco más, porque me gusta mucho lo que la gente pregunta. Entonces, bueno, os animo, antes de ir terminando, que hagáis algunas, que las iré leyendo todas y bueno, las contestaré pues casi todas, si puedo.
Cuando salió Incondicional, que es mi último libro ilustrado hasta el momento, se me ocurrió qué cosa original podía hacer, porque yo soy una persona que siempre está pues pensando qué cosa diferente puede hacer, qué cosa sorprendente puede plantearse. Entonces, bueno, se me ocurrió dónde puedo hacer una firma que sea algo que no sea nada habitual, que nadie se espere y que posiblemente ningún autor español haya firmado. Entonces, un día pensando en el sofá se me encendió la bombilla y dije, ¿por qué no hacer una firma en Londres? Sé que suena un poco a locura, pero no sé, puede ser interesante. A lo mejor no viene nadie, pero me apetece probar. Mi pensamiento era, muchísimos españoles se han ido a Londres, seguramente lo había escuchado alguna vez, que alguien que estaba en Londres tenía mis libros y demás, y dije, bueno, pues voy a probar. Y nada, se lo planteé a la editorial y la verdad es que, bueno, la editorial a mí jamás me ha puesto pegas a nada, siempre me ha dado el ok para hacer las cosas que yo he pensado. Tengo la suerte de poder tener libertad total en general con todo lo que hago. Mucha gente se piensa que en las editoriales pues te marcan, te dicen lo que tienes que hacer, cómo hacerlo, cómo titular tus libros, te quitan cosas de ellos, te dicen dónde puedes firmar y dónde no. Y yo siempre he tenido la suerte de poder hacer lo que me ha apetecido. Si un día me apetecía firmar en Ceuta, aunque la editorial te diga que va a ser una firma pequeña y no compensa, pues yo he ido a Ceuta porque me apetecía. Creo que tocar librerías pequeñas, lugares más pequeños o donde hay menos eventos, pues siempre es interesante. Y bueno, quizá de los últimos recuerdos bonitos que tengo de hacer firmas y demás, pues fue en Londres. Fue en Londres porque, bueno, fue una firma muy especial. Me encontraba en otro país, de otro idioma, en una librería que no hablaba mi idioma. Y para mi sorpresa sí que fue gente, sí que fue un momento muy especial y lo tengo guardado pues, dentro de mí porque me parece cosas especiales que nunca se sabe si se va a volver a repetir o no. Y bueno, le guardo buen recuerdo y pues me apetecía contarlo. Y bueno, antes de ponerme a responder preguntas, que es la parte que a mí más me gusta y ya seguramente me veréis un poquito más suelto, pues aprovecho para agradecer a quien me esté viendo, que muchas gracias por interesarte en lo que yo hago. Y al fin y al cabo, como yo siempre digo, la clave de todo lo que me ha pasado a mí ha sido la gente. ¿No? Ni los libros, ni las editoriales, ni las redes, ni nada, ha sido la gente. La gente pues, me ha llevado por este camino. Parece una tontería, pero la gente es la base de todo. La gente se acuerda siempre de las cosas buenas y seguramente quien me ha empujado a seguir haciendo libros, a seguir filmando en ciudades y demás, pues ha sido la gente, el boca a boca, las hijas con madres, las madres con hijas, las hermanas con hermanos, hermanos con hermanas, amigos con amigos, amigas con amigas. Todas las combinaciones posibles pues han hecho que mis libros han llegado a muchos sitios. Todas las conversaciones que he tenido por redes con gente que me ha preguntado, que me ha contado sus cosas, sus problemas, sus circunstancias, lo que han significado pues mis libros para ellos, pues nada, lo agradezco muchísimo. Y nada, eso es básicamente la clave. Todavía me emociono bastante pues cuando digo estas cosas. Y además de eso, pues parte importante pues han sido pues mi familia en todos los ámbitos, tanto familia, pareja, hijas, amigos, amistades, gente, familia que ha estado en muchos momentos en mi vida, que me han empujado siempre hacia adelante. Y todo el mundo tiene su pizca de éxito en toda esta historia. Hay gente que me ha empujado en determinados momentos, en diferentes años, diferentes personas, amistades, familia, mi madre, mi padre, mi hermano, pues un montón de gente. Y bueno, eso es lo que agradezco mucho. Luego ya me despediré con calma, pero bueno, ahora me apetece responder algunas preguntas, a ver si me entero bien con todo lo que sale aquí.
Sí, hola, buenas. Jeffrey, muchísimas gracias por tus palabras. Estamos todos y todas súper atentos. Si te parece, te voy leyendo las preguntas, ¿vale? Para que te sea un poco más cómodo. Vale, sigo, como quieras. De todas maneras las tengo. La primera pregunta es, ¿tuviste apoyo de tus prójimos? Lo pregunta Juanma y pregunta, ¿tuviste apoyo de tus prójimos para continuar con tu sueño? Pues es una buena pregunta, la verdad. Sí, siempre. O sea, esa es la verdad. Yo soy una persona que reconozco que he tenido siempre pues muchos errores, ¿no? Bueno, que todo el mundo tiene errores y mi familia y mi gente cercana pues siempre me ha apoyado, siempre. La verdad es que muchas veces le he liado mucho, es verdad, y siempre he tenido el apoyo total. Siempre me han intentado mantener en calma, pero el apoyo siempre lo he tenido. O sea, nunca he escuchado una palabra negativa sobre eso. Siempre me han dicho, tú con calma, tú haz lo que te apetezca hacer, lo que consideres que puede ser bueno, interesante y demás. Y si es lo que te apetece hacer, hazlo, que tiempo de cambiar las cosas y de hacer otras y de si algo sale mal, pues siempre tienes y la gente que te quiere, pues siempre estará cerca. Entonces, bueno, en ese sentido es una de las cosas que decía antes, que he tenido suerte porque siempre me han apoyado. En ese sentido no he tenido ningún tipo de problema. Pero en todas las decisiones, incluso en las malas, incluso cuando sabían que posiblemente pues me iba a estrellar, lo han hecho. Y cuando pues en el colegio pues no era un alumno 10 y la cosa se complicaba y se liaba y tomaba decisiones que a lo mejor no eran las acertadas, pues aún así siempre han estado ahí, o sea que por lo tanto en ese sentido no puedo tener queja ninguna. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿qué carrera has estudiado y si lo que has estudiado te fue difícil? A ver, yo siempre he tirado por el lado de la publicidad y el marketing, no solo en carrera, sino también en algún ciclo que hice anteriormente a la carrera, porque bueno, yo siempre he ido un poco al revés, ¿no? Un poco al revés. Y yo creo que la ventaja que he tenido es que siempre me he guiado un poco por cosas que me apetecía hacer o que me gustaran. Creo que, a ver, las opiniones son evidentemente respetables y cada uno puede tomar la decisión que considere. Pero yo creo que hacer cosas que te llaman, que te motivan luego a trabajar de cosas que te gustan, o ya en el momento de estudiarlas, pues te motivan el triple porque te apetecen, pues siempre va a ser clave. Siempre va a ser clave porque creo que hacer cosas un poco forzadas pasa un poco como con mis libros. Si yo ahora diera un vuelco a mis libros y me pusiera a hablar de temas que están muy a la orden del día, pero que yo no controlo y que realmente no me salen de dentro, sé que no iba a salir un libro de Defrés que fuera de verdad. Entonces, pues eso no me apetece hacerlo. Y un poco con el tema de estudiar creo que es un poco lo mismo. Yo no sé si a la larga hacer algo que no te apetece tanto, aunque a priori parezca que tenga más oportunidades, es positivo. Ahí seguramente habrá opiniones de muchos tipos, pero esa es la mía. Yo creo que hacer las cosas que realmente te motivan, te llaman, pues siempre te va a dar un plus para todo lo que hagas en el futuro. ¿Podemos saber cuál iba a ser el título de Casi sin querer? Sí, me da un poco de reparo porque la verdad es que, claro, es que hay que ponerse en contexto un poco. Yo no tenía idea, o sea, de nada del mundo de la literatura. Yo no sabía lo que era un título más llamativo o menos llamativo, no. Yo solo pensaba en lo que yo escribía y lo demás pues me daba un poco igual. El título que yo tenía previsto para Casi sin querer era Historias que un día escribí. Pero pues esta persona que me contactó en su día para sacar el libro con una editorial muy pequeñita, con una tira muy pequeñita, pues se leyó mi libro y me dijo que había un texto dentro de Casi sin querer, que se llama Casi sin querer, que le llamaba mucho la atención y que le parecía un título que tenía pues mucha magia. Y la verdad que me lo dijo y lo pensé y dije, pues la verdad que encaja un poco con mi historia, ¿no? O sea, Casi sin querer es como ha sucedido todo y Casi sin querer pues es un buen título para mi primer libro. Y creo que por suerte pues le hice caso y creo que el título pues tiene mucho que ver con todo lo que pasó después. Igual que el título, pues la contraportada de Casi sin querer creo que
pues me abrió muchas puertas en ese sentido porque, bueno, yo no sé si la gente lo hace o no, pero a mí me gusta mucho ir a librerías y hojear los libros tanto por delante como por detrás. A mí la portada y la contraportada pues me hacen decidir todo de un libro. Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido, casi sin querer, el título es especial, encaja con lo que me pasaba, la portada es sencilla, pero a la vez llama la atención, y la contraportada pues es un texto de los míos muy especial, y bueno, el conjunto hizo un poco lo demás. Muy bien. Un asistente nos pregunta, ¿cuáles son tus hobbies y por qué te gustan? Pues mira, también es una pregunta que me gusta. Son cosas que a mí siempre se me quedan en el tintero y me gusta contar y se me olvidan porque bueno, tengo tantas cosas en la cabeza que quiero meter en la charla que después pues se me olvidan. Pues mira, mi hobby principal es viajar. Me encanta viajar, ya no solo por firma, sino por hobby. Yo hice algunos viajes por Europa que me encantaron, que me dejaron un muy buen recuerdo. Hice una colaboración con Iberia hace un tiempo y estuve en Shanghái gracias a ellos. Y bueno, viajar es una cosa que siempre me ha encantado, descubrir ciudades, rincones, pero bueno, eso me pasa también en mi ciudad. Todavía en mi ciudad me gusta descubrir rincones y me gusta mucho. Y luego, bueno, pues me gustan cosas pues bastante habituales, porque como yo digo, pues soy una persona bastante normal, no tengo hobbies caros, ni mucho menos. Esto es una anécdota que seguramente la gente no sabe, tengo una especie de colección / museo del grupo de música Los Hombres G, que le gustaba a mi madre cuando era pequeña, y bueno, me lo metió a mí en la cabeza cuando yo era pequeño. Y bueno, en casa de mis padres tengo una especie de mini museo, una estantería de bastantes baldas con un montón de material. Y bueno, aunque ahora ya tengo menos tiempo y ya no estoy tan metido en eso, sí que hubo una temporada que pues coleccionaba un montón de cosas, me valía cualquier cosa, cualquier recorte, cualquier historia. Luego me gusta mucho caminar, he hecho el Camino de Santiago varias veces, me gusta escuchar música, descubrir canciones, me gustan las series, me gusta pues estar con mis amigos, tomar algo. Me gusta mucho leer, aunque reconozco que lo hacía más antes. Y bueno, me gusta hablar, me gusta mucho hablar. Aunque parezca que soy tímido para dar una charla, pues hablar me gusta mucho. Y si en el cara a cara, en el uno a uno, pues me gusta mucho. Y en las firmas, pues es lo que más me gusta. Para mí lo mejor de las firmas no son ni las fotos, ni los libros, ni nada. Me gusta el cara a cara con la gente. Y nada, pues luego pues cosas normales, cosas de chico normal. Muy bien. ¿En qué trabajabas antes de ser escritor? Pues he trabajado muchísimas cosas, Trabajé de comercial, trabajé en una empresa relacionada con la publicidad, pero poco tiempo, porque luego ya vino esto de los libros. He llegado a trabajar incluso en el Corte Inglés, muchas navidades, muchos veranos, pues un poco de todo, la verdad. Un poco de todo. ¿Alguna vez has sufrido de bloqueos a la hora de escribir? Y si es así, ¿cómo has lidiado con ellos? Pues la verdad que sí, pero como siempre he tenido la posibilidad de no tener la obligación de escribir, pues cuando tengo un bloqueo de escritura, la verdad es que lo que hago es no escribir. Nunca me ha gustado forzar la escritura, siempre he pedido mis tiempos para ir sacando mis libros. Nunca me ha gustado lo de las fechas de entrega y todas estas cosas, lo que hacen algunos escritores mira, que yo sinceramente lo pienso y digo, ojalá yo fuera capaz de hacer eso, de decir, hoy voy a escribir 2000 palabras, porque tengo que ir avanzando mi libro. A mí no me sale, no soy capaz de sentarme y decir, me voy a inventar aquí historias y me voy a poner a escribir. Yo soy más de momentos, de situaciones, de pensamientos, de cuando se me ocurren, donde esté, pues escribirlo en una libreta, en el Word, en una servilleta, si estoy en un bar o lo que haga falta, y cuando llego a casa o donde esté, pues escribirlo y plasmarlo. Lo mismo, una semana se me ocurre medio libro y lo escribo, y estoy una noche entera escribiendo porque me siento motivadísimo, me apetece y me sale. Me pongo música y estoy hasta las tantas. Como lo mismo estoy un mes sin escribir nada porque no me sale o no tengo nada que plasmar ni escribir, y entonces pues bueno, espero un poco y cuando salga ya saldrá. No, en ese sentido sí que soy muy cuadriculado y no me gusta forzarme a escribir. Nunca me sentaré delante del ordenador a decir hoy voy a escribir porque tengo que escribir.
Eso no me sale y no forma parte de mí. Yo en ese sentido soy bastante a mi manera, la verdad. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Muchos consejos. La verdad que intento tomar nota de los consejos. Para mí lo principal es los pies en el suelo siempre, no te flipes. O sea, porque hay gente que me dice, oye, te han pasado cosas con las que podrías fliparte un montón. Y la verdad es que nunca me ha gustado eso y mis padres siempre me han dicho eso. La verdad es que me ayuda bastante, pues, venir de una familia humilde que siempre ha tenido lo justo y en ese sentido, pues, siempre he intentado mantenerme tranquilo. Que nada de lo que me pasara me mandara aquí arriba, ni nada de lo malo que me pasara me llevara aquí abajo, porque esas alturas y bajuras, pues, solo me pueden perjudicar. Y aparte de ese consejo, que para mí es el principal, pues también que fuera día a día con las cosas. Que no intentara hacer cosas que no encajaban con el momento en el que estoy, que no hiciera cosas que no me llamaran, que no me convirtiera en otra persona, que no dejara de hacer libros como los que yo hago por vender 4 más, que siempre me mantuviera en lo que yo hago, que es lo que me ha llevado hasta este momento. Entonces, en ese sentido, creo que lo he hecho lo mejor posible. Y bueno, si algún día le tengo que decir alguna cosa a mi hija como consejo, que seguramente no me hará caso, pues será que haga siempre las cosas que le apetece hacer y sobre todo que no se meta en la vida de los demás, que viva y deja vivir y que intente disfrutarlo lo más posible, y eso es un poco lo que yo intento hacer. Muy bien. ¿Actualmente te afectan las críticas en tu carrera? Muchísimo menos, muchísimo menos. Es que al principio es lo que decía antes, pues no entendía, era muy novato y no entiendes por qué esas cosas pasan. Con el paso del tiempo, pues ya te acostumbras y te das cuenta que es algo que forma parte de eso. Yo siempre digo, si tú pones Messi en internet, en el buscador de cualquier red social, te encontrarás 80.000 cosas malas sobre Messi. Si le pasa a Messi, que no le pasa al resto del mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, me he acostumbrado, he aprendido a llevarlas. Cuando son críticas constructivas he aprendido a aprender sobre ellas. Es cierto que lo que menos se recibe son críticas constructivas, suelen ser cosas o muy buenas o muy malas, pero de las constructivas siempre intento aprender bastante. Y a día de hoy la verdad es que ya me da un poco igual todo. Intento seguir mi camino, si alguien quiere escucharme lo que tengo que decir, agradecido totalmente. Si alguien que critica algo quiere de verdad o le interesa que le explique cómo son las cosas, yo os lo hago encantado, pero cuando veo que las cosas son insalvables o que no merece la pena discutir o intentar hacer razonar a paredes, entre comillas, pues ya no me afecta. Ya es una cosa que llevo, intento, pues eso, continuar mi camino y estar tranquilo. Forma parte de esto. Y es lo que hay. Yo creo que mis libros serán mejores o peores, pero creo que hay gente a la que le han ayudado, hay gente que ha descubierto la literatura gracias a ellos, y para mí eso ya es suficiente premio. A mí lo de mejor, peor, que te digan qué bueno eres o premios aquí, premios allá, la verdad es que es una cosa que me da bastante igual. Entonces, con seguir la línea me vale. Cuando empiezas a escribir un libro, ¿qué haces para ser constante? ¿Tienes algún truco o algo que pueda ayudar a alguien que quiera escribir? Bueno, como dije antes, yo la verdad es que no soy nada constante, soy bastante de momentos. Yo me relajo mucho con música, a mí la música me inspira mucho para escribir, me da ideas y me relaja, pero yo creo que es lo mismo que digo siempre, que querer que la gente te lea, colgar tus cosas y tener, no la obsesión, pero sí la necesidad de que la gente te lea y te digan y te sigan y tal, no es nada buena, porque la gente considero que tiene que llegar por su propio pie a ti, descubrirte, y si te descubre mucha gente bien y si te descubre mucha mal. Sí creo que en lo de escribir pues es un poco igual. Si te apetece escribir, te gusta escribir, lo harás cuando te salga. Y si no te sale, pues no lo harás. Pero vamos, ya lo que decía antes, ese es mi pensamiento. Igual hay gente que piensa que hay que ser más constante para escribir.
Pues a mí me encantaría serlo, ciertamente, pero a mí me ha ido bien así. Yo considero que forzarte a cualquier cosa que hagas en la vida no es bueno. Entonces, si hay bloqueos, si hay semanas que no eres constante para escribir, pues a lo mejor es que no tienes que escribir, a lo mejor tienes que hacer otras cosas, relajarte o hacer otras cosas. Aquí Javi pregunta, ¿cómo fue tu selectividad? Y esta pregunta de Juanma, ¿qué consejos daría a los que aún no saben qué grado cursar? Bueno, yo como dije antes, yo fui un poquito al revés. Yo empecé por los ciclos, entonces fui un poco al revés y por lo tanto no hice selectividad. Y respecto al otro, es un poco lo que decía antes. Hay que valorar todo, evidentemente. Creo que es importante pensar o saber lo que haces, pero hasta qué punto es importante hacer algo que pueda ser muy interesante, pero que no te llame y que te desmotive. Si te desmotiva ya un poquito al principio o no te llama, ¿qué no te hará dentro de 10 años? Entonces, creo que es una decisión muy complicada. Ni siquiera me considero responsable como para poder opinar sobre ello. Pero yo creo que lo que decía antes, cuando haces las cosas por gusto, pues sabe mucho mejor. Es como cuando en el colegio tenía a primera hora clase de matemáticas y a segunda clase de lengua. ¿Qué me ilusionaba a mí más? Pues la clase de lengua, no te voy a engañar. ¿Y en qué me motivaba más? Pues en la clase de lengua. Entonces, pues creo que hay que poner un poco las cosas en la balanza, pero yo siempre le inclinaría un poco más a hacer cosas que te motiven, porque cuando haces las cosas motivado, pues, salen muchísimo mejor, muchísimo. Muy bien. José, buenas, soy un gran fan tuyo. ¿Sobre qué edad empezaste a escribir? Un saludo desde Carlinda Pueblo. Pues nada, un saludo, lo primero. Bueno, un saludo a todos los que estéis haciendo preguntas, porque la verdad que a mí me encantan. O sea, podría estar contestando preguntas hasta el infinito y más allá. Yo escribo desde que era muy pequeño. O sea, a mí ya tengo recuerdos míos de escribir desde muy pequeño. Y ya cuando estaba en el colegio escribía, pues tenía una libreta para escribir cosas. Y recuerdo que hacía cosas que en aquel momento se supone que eran las que hacían las chicas, que eso ya está un poco pasado de moda, pero yo me escribía cartas con mis amigas del cole, con mis amigos del cole, y se puede decir que casi incluso es el primer paso. O sea, yo ya escribía cartas y me encantaba recibirlas y escribirlas y leerlas y tal. Es más, estas Navidades, después de mucho tiempo, fui a casa de mis padres para la cena de Nochebuena y justo mi madre me recordó que en el trastero había un baúl con candado donde tenía todas las cartas y escritos de cuando yo era más pequeño. Y la verdad que fue un momento súper emocionante porque sabía que estaban guardadas, pero la verdad es que le había perdido un poco, las había olvidado un poco el pensamiento. Y nada, encontré ahí cartas mías y textos míos y cartas que recibía de amigos míos de clase y amigas mías y tal. Y me hizo recordar un poco pues, el pasado, la infancia y demás. Y nada, fue muy bonito. Es que yo, lo que decía al principio de la charla, yo tengo un recuerdo mío de escribir y de leer desde muy pequeño. O sea, me puedo visualizar ahora mismo en mi cama de casa de mis padres, pues con un libro leyendo por la noche, por la tarde, de verano, o escribiendo cartas en la mesita. O sea, escribiendo en esa libreta que tengo textos que los leo ahora y digo, ¿qué cosas escribías? Pero sí, eso me emociona bastante pensarlo porque escribo hace un montón. ¿Qué pasa? Que no pensaba en tener libros. O sea, para mí ha sido como un regalo total y lo he aprovechado y disfrutado como he podido, la verdad. La verdad es que... ¿Cuándo saldrá tu próximo libro? Pues este año. Pues justo tuve una reunión hace pues, unos días y yo creo que para otoño seguramente saldrá. Aparte va a ser un libro muy especial, no debería adelantar nada porque no me dejan, pero no va a ser igual que todos los anteriores. Va a tener algunas partes pues muy especiales. Se puede decir que no todo va a ser letra, entre comillas, para dar una pista sin darla. Y creo que va a ser muy especial. Creo que va a tener algunos detalles que la gente me lleva pidiendo mucho tiempo, que no sabía cómo introducirlos en mis libros, se puede decir. Porque, bueno, más allá de todo, pues a veces me cuesta todavía exponer ideas para mis libros, pero creo que va a quedar muy bonito, muy redondo.
muy redondo. Le tengo muchas ganas. El libro está más o menos por la mitad. Le falta, sobre todo, conjuntar un poco las ideas que tengo para las sorpresas que van a venir dentro. Y bueno, se puede decir que va a ser un libro de Freds, pero el libro de Freds que va a ser menos de Freds, entre comillas. Y por lo tanto va a ser un poquito especial. Va a ser un poquito especial. Simón pregunta, ¿qué escritores te han inspirado más a lo largo de tu vida? Pues mira, esta es una pregunta que me hacen mucho y yo siempre doy una respuesta que a la gente no le gusta mucho, pero es la total realidad. Yo siempre he sido una persona más de libros que de autores. Yo me he pasado cientos de horas en librerías, rebuscando libros, leyendo contraportadas, me daba igual la sección, me daba igual el escritor. Si un libro me llamaba muchísimo el argumento y sobre todo pues su primera página, cómo empezaba y demás, pues me lo compraba, me lo llevaba a casa y me lo leía. Es más, en casa de mis padres tengo un montón de libros que me he leído pues un montón de veces y eso siempre me ha funcionado. Luego es cierto que a mí siempre me hubiera gustado pues poder escribir novelas de intriga y de terror como hacía Stephen King, porque bueno, en casa de mis padres, aparte de mi colección de los Hombres G, pues tengo una colección enorme también de Stephen King, no solo de los libros, que los tengo pues todos, menos quizá alguno de los últimos, y de películas. Y bueno, siempre me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado mucho y bueno, me parece complicado escribir novelas. Yo creo que algún día me pondré a ello porque me apetece, pero como siempre digo, pues me apetece que sea mi novela y estar preparado como para hacerla. Entonces, en ese sentido, siempre por libre. ¿Elegiste la carrera porque te gustaba o porque se te daba bien? Yo siempre elijo las cosas porque me gustan. La verdad, las cosas como son. Me tiene que llamar. Es como si me hubiera dicho voy a estudiar matemáticas. Pues evidentemente no hubiera sido lo mío. Pero para esto y para todas las cosas en la vida, yo siempre he intentado hacer las cosas que me han gustado. Porque está más que comprobado que cuando he hecho cosas obligado o que no me gustaban, siempre me han salido 10.000 veces peor. Porque soy una persona que las cosas que se me dan bien las hago muy bien y las que se me dan mal, como dibujar, las hago muy mal. Entonces, bueno, pues no solo en eso, sino en la vida, pues, he intentado hacer siempre las cosas que me han apetecido y que me han llamado la atención de verdad. Uh-huh. ¿Para sacar los libros has tenido que estudiar algo de literatura? No, pero yo creo que ni yo ni muchos de los autores que están ahora mismo en España, pues hay gente que sí, hay gente que no. Pero no necesariamente para sacar un libro tienes que tener unos estudios sobre literatura. Puedes ir aprendiendo, puedes ir haciéndolo a tu manera, puedes haber estudiado otra cosa relacionada, entre comillas, y en mi caso no. Hay gente que sí, en mi caso no. Conozco otros muchos autores que tampoco. A veces es un poco pues, las ideas, la cabeza lo que te da para exponer o la forma de hacerlo. Que mi forma de escribir es muy peculiar, yo lo sé. Es mi forma y quizá por eso pues me han pasado las cosas que me han pasado, porque es pues peculiar, es mi manera, es muy reconocible. Se nota la gente que ve por ahí un relato escrito por mí o un trozo de una página escrito por mí, pues fácilmente lo relaciona conmigo, no con otra persona. Entonces, pues bueno, es un poco, no sé cómo explicarlo, es algo con lo que nace, sea mejor o peor. Uh-huh. Hay mucha intriga con esta pregunta que se repite. Yo la voy a formular, no hace falta que la contestes porque son datos personales, pero sí nos gustaría que nos explicaras cómo funciona el mundo tan enigmático de las editoriales. La pregunta es, ¿cuánto ganas por libro? O sea, ¿cómo funciona el mundo de las editoriales? A ver, la gente se cree que los libros dan mucho dinero. Y evidentemente, a ver, si vendes muchos libros, te hablo de miles de libros, pues evidentemente ganas un dinero, obviamente, porque se venden miles de libros. La cuestión es, si un libro que en España vende 5.000 ejemplares, 8.000 ejemplares, que es una cantidad considerable y que casi ningún libro vende, ¿te da para vivir? No, rotundamente no. Porque, bueno, los porcentajes dependen un poco de qué autor seas. Yo no tengo el mismo porcentaje ahora que cuando empezaba, porque tengo un recorrido, obviamente, y bueno, se supone que te mereces un poco más, pero cuando digo un poco más es de verdad un poco más. O sea, los porcentajes que tienen los autores
no son altos, es la parte del pastel que menos parte se lleva, esa es la realidad, pero evidentemente si vendes miles, pues te llevas un dinero. Claro, es que si vendes, o sea, yo he vendido 500.000 de libros, pues evidentemente un dinero te llevas, pero seguramente muchísimo menos del que la gente cree. Muchísimo menos de lo que la gente cree. Muy bien, muchas gracias. Pero bueno, sí. para solventar las dudas, definitivamente, autor pues de un libro de 15 euros, pues igual se puede llevar entre 1 y 2. No te vayas a pensar que mucho más. ¿Qué hábitos recomiendas para mejorar en la redacción? Bueno, yo creo que si quieres mejorar la redacción, un curso viene bien siempre. Yo he hecho alguno porque considero que no lo hacía excesivamente bien y ahora lo hago un poquito mejor. Y luego es también un poco tu propia base, ¿no? Tú tienes que ir viendo cómo escribías antes, cómo vas haciéndolo ahora, vas viendo un poco cómo mejorar. Yo he intentado dejar de utilizar, ¿cómo explicarlo? Yo utilizaba muchísimo punto y muy pocas comas porque era mi manera e intento pues limitarlo un poco, pero bueno, he ido aprendiendo poco a poco, pero un curso para mejorar la escritura nunca viene mal. Yo siempre he ido haciendo cursos también para mejorarlo un poco. Bueno, pues esto creo que se llega hasta aquí llega el final. Lo último que quería decir es que, bueno, he visto que había bastantes asistentes porque me sale aquí marcado cuántos había. Solo dar las gracias a todos los que habéis pasado por aquí, aunque solo fuera un minuto. Que disculpéis si en algún momento me pongo nervioso, me desvío un poco del tema porque soy así, o sea, forma parte de mí. Si lo hiciera de una manera mucho más seria y más recta, pues dejaría de ser yo. O sea, yo soy así. Y bueno, sé que muchos valoráis el esfuerzo porque sé que me cuesta muchísimo hablar en público y esto para mí es hablar en público. Y nada, lo que decía antes, muy agradecido por todos los que habéis estado aquí. Espero que haya habido algún ratito en el que hayáis disfrutado con lo que estaba contando. Que espero que habréis descubierto cosas sobre mí que no sabíais. Y lo que decía antes, que la gente es todo para mí. Yo le debo un montón a la gente, mucho más que a los libros. Y nada, simplemente dar las gracias. Siempre que me necesitéis por Málaga o para cualquier cosa, yo estoy dispuesto, porque me encanta Málaga, me recuerda mucho a Vigo y siempre que he hecho alguna actividad que tenga relación con la universidad, con el ayuntamiento, con algún tipo de sala de la ciudad, siempre me han tratado con un montón de cariño, siempre he vendido un montón de gente y seguramente después de Madrid es la ciudad en la que más gente viene a verme. O sea que de Málaga solo puedo decir cosas buenas y sobre todo agradecido pues a la universidad y al Ayuntamiento de Málaga por haberme invitado, haber pensado en mí, porque seguramente hay gente mejor que yo, entre comillas, pero vosotros sabéis que lo hago con mucha ilusión y seguramente por eso estoy aquí. O sea que nada, muchas gracias a todos en general. Pues desde aquí te damos las gracias, Defred, por tu tiempo y por compartir esta información que es tan valiosa para todos los asistentes. Os recuerdo que esta conferencia inaugural finaliza aquí y que ahora se subdividen en salas y bueno, podéis asistir a la sala de la facultad que más os interese. Muchas gracias, Defred, y muchas gracias a todos y a todas.